El sonido de las copas chocando resonaba por el jardín de la casa en la Rua das Hortensias, número 847, en el barrio de Jardins, en Sao Paulo. La fiesta de graduación de Laura Mendoza estaba en pleno auge. Julia Santos Restrepo observaba todo desde un rincón, acomodándose nerviosamente el vestido azul marino que había comprado con sus ahorros de pasante. «Julia, querida, ven acá». La voz estridente de doña Carmen, vecina de la familia, cortó el aire perfumado a lavanda del jardín. «Quiero presentarte a mi sobrino Eduardo». Julia se acercó con una sonrisa tímida. Siempre había sido así desde niña. La sobrina agradecida que vivía a la sombra de la prima Laura, la hija perfecta que brillaba en todo lo que hacía. «Eduardo, esta es Julia. También se graduó este año en administración. Una muchacha muy estudiosa, ¿verdad, querida?». El joven sonrió educadamente. «Felicidades por tu graduación, Julia. Debe ser gratificante conseguir el título así, por esfuerzo propio». «Gracias», murmuró Julia, sintiendo que las mejillas se le encendían. Por esfuerzo propio. Las palabras siempre venían con ese tono, como si tuviera que estar eternamente agradecida por cada oportunidad. Al otro lado del jardín, Roberto Mendoza conversaba animadamente con algunos invitados, su vaso de whisky siempre en la mano derecha. Alto, canoso y con una barriga prominente que la camisa social blanca no lograba disimular, gesticulaba mientras hablaba de negocios. «Roberto, debes estar muy orgulloso de las dos muchachas», comentó el señor Pacheco, un viejo amigo de la familia. «Ah, sí. Laura siempre fue nuestra estrella. Arquitectura en la USP, ya sabes. Ya tiene propuestas de 3 despachos importantes. Y Julia...» Roberto hizo una pausa, buscando las palabras. «Bueno, ella también se esfuerza bastante». Julia fingió no escuchar, pero las palabras la alcanzaron como una puñalada sutil. Siempre era así. Laura, la estrella. Julia, la que se esforzaba. Marta Villarreal apareció al lado de su marido, impecable con su vestido rosa claro, el cabello rubio perfectamente arreglado y un maquillaje que no revelaba ni una señal de cansancio, incluso después de horas preparando la fiesta. «Roberto, amor, los invitados están preguntando por los planes futuros de las niñas», dijo, con esa sonrisa calculada que Julia conocía bien. «Cuenta sobre el viaje de graduación de Laura a Francia». «Ah, sí». Roberto se animó. 2 meses recorriendo los monumentos arquitectónicos más importantes de Europa. Una inversión en su futuro, ¿no? «¿Y Julia?», preguntó doña Carmen, que se había acercado al grupo. «¿Cuáles son sus planes?». El silencio que siguió fue incómodo. Marta y Roberto se intercambiaron una mirada rápida, de esas que comunican mucho sin palabras. «Bueno», Roberto carraspeó, «creemos que es hora de que Julia busque su independencia. Ya tiene 23 años, está graduada. Es natural que quiera volar con sus propias alas». Julia sintió el piso abrirse bajo sus pies. ¿Independencia? Ella nunca había hablado de irse de casa. De hecho, siempre ayudó con todos los gastos que pudo desde que empezó a trabajar como pasante. «¡Qué maravilla!», exclamó doña Carmen, sin percibir la tensión en el aire. «Es cierto, cada quien debe encontrar su propio camino en la vida». Laura se acercó en ese momento, radiante con su vestido blanco, el cabello rubio cayendo en ondas perfectas sobre los hombros. «¿De qué hablan?». «De los planes futuros», respondió Marta pasando el brazo alrededor de su hija. «Tu viaje a Francia y los nuevos rumbos de Julia». Laura frunció el ceño, confundida. «¿Nuevos rumbos? Papá y mamá creen que ya es hora de que me vaya de la casa», dijo Julia en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza. El rostro de Laura cambió de expresión. Conocía a Julia desde siempre. Sabía reconocer cuando su prima estaba herida, aunque intentara disimularlo. ¿Pero por qué? Julia siempre ha sido parte de la familia. «Claro que es parte de la familia», se apresuró a corregir Marta.
pero con un tono más seco de lo normal. Precisamente por eso queremos verla crecer y ser independiente. Las horas siguientes pasaron en cámara lenta para Julia. Sonrió, conversó, ayudó a servir a los invitados, pero su mente estaba en otro lugar. Cada elogio dirigido a Laura sonaba como una comparación implícita. Cada comentario sobre independencia parecía un empujón hacia la puerta. Cuando los últimos invitados se fueron y las luces amarillentas de la lámpara del salón se reflejaron en los vasos vacíos y los platos sucios, Roberto llamó a Julia a una conversación en el despacho. El cuarto siempre la intimidaba. Muebles oscuros, aire acondicionado siempre encendido y esa caja fuerte empotrada en la pared que Roberto abría solo cuando creía estar solo. El olor a papel y tinta de impresora flotaba en el aire. «Julia, siéntate», dijo Roberto señalando la silla de cuero frente a su mesa de caoba. «Necesitamos hablar sobre tu futuro». Marta entró enseguida, cerrando la puerta detrás de sí. El sonido seco del pestillo hizo que Julia se sobresaltara. «Hija», comenzó Marta sin la suavidad maternal de costumbre. «Sabes que siempre te hemos tratado como a nuestra propia hija, ¿verdad?» Julia asintió sin entender a dónde iba todo. «Pero ahora ya eres una adulta graduada», continuó Roberto, ajustándose los lentes. «Y nosotros, como tus responsables durante todos estos años, creemos que es momento de que construyas tu propia vida». «No entiendo», murmuró Julia. «¿Hice algo mal? Puedo aportar más a los gastos, puedo...» «No es cuestión de dinero», la interrumpió Marta, aunque algo en su mirada la contradecía. «Es cuestión de crecimiento personal. Laura va a viajar, a expandir sus horizontes. Tú también deberías hacer lo mismo. Separamos algo de dinero para ayudarte los primeros meses». Roberto abrió un cajón y sacó un sobre. 3.000 reales. Debe ser suficiente para organizarte. 3.000 reales. Julia miró el sobre como si fuera un objeto alienígena. Después de 13 años viviendo en esa casa, tras haber perdido a sus padres tan joven y de intentar siempre ser la sobrina perfecta y agradecida, ¿ella valía 3.000 reales? «¿Cuándo quieren que me vaya?», preguntó, sorprendida por su propia calma. «Bueno», Roberto tosió, evitando su mirada. «Sería bueno que encontraras un lugar para fin de mes. Unas 2 semanas, más o menos». 2 semanas. Julia se levantó despacio, tomó el sobre de la mesa y caminó hacia la puerta. «Julia», la voz de Marta la detuvo. «Entiendes que esto es por tu propio bien, ¿verdad? Necesitas aprender a ser independiente». Julia se giró y miró a los ojos a la mujer que la había criado desde los 10 años. Por un momento, vio algo que nunca había notado. Frialdad. Una frialdad calculada que le heló la sangre. «Entiendo», dijo simplemente, y salió del despacho. En el pasillo casi chocó con Laura, que claramente estaba escuchando detrás de la puerta. «Julia, Julia solo negó con la cabeza y subió a su cuarto. Sentada en la cama, mirando la fotografía de sus padres en un marco resquebrajado, el único recuerdo que realmente poseía, Julia sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era solo tristeza o dolor, era una sensación extraña, como si faltara una pieza importante del rompecabezas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan de repente? ¿Y por qué Laura parecía tan sorprendida como ella? Desde abajo le llegaba el sonido amortiguado de una discusión entre Roberto y Marta. Julia no distinguía las palabras, pero el tono era tenso, urgente. Apretó la fotografía de sus padres contra el pecho y por primera vez en años se permitió cuestionar si de verdad conocía a las personas con las que había vivido tanto tiempo. 3 días habían pasado desde la fiesta y Julia aún sentía el sabor amargo de esa noche. Sentada en el pequeño café de la Rúa Augusta, donde ahora vivía en un cuartito de 20 metros cuadrados, hojeaba anuncios de empleo en el periódico. El ruido constante de la calle y el olor a café fuerte ya formaban parte de su nueva realidad.
¿Otro cafecito, querida?, preguntó doña Lucia, la dueña del local que quedaba en la planta baja de su edificio. Gracias, doña Lucia, pero ya tomé 3 hoy. Julia sonrió débilmente. Necesito ahorrar. La mujer, de 60 años, cabello cano recogido en un chongo sencillo, se sentó en la silla de al lado. ¿Puedo preguntarte algo? Pareces una muchacha de familia. ¿Qué haces aquí sola en esta zona? Julia suspiró. ¿Cómo explicar que había descubierto que 13 años de familia podían evaporarse en una sola conversación? Digamos que descubrí que las personas no siempre son lo que parecen, respondió, regresando la vista al periódico. En ese momento entró un joven al café. Alto, delgado, con una chamarra de mezclilla desteñida y un casco de moto en la mano. Miró alrededor hasta que sus ojos encontraron a Julia. ¿Julia Santos?, preguntó acercándose a la mesa. ¿Sí?, respondió desconfiada. Tengo una entrega para ti. Extendió un sobre grueso, sellado con cinta adhesiva transparente. La persona que me contrató pidió que te lo entregara en mano y dijo que era urgente. ¿Quién lo mandó? No puedo decirlo, señorita. Así fueron las instrucciones. El chico se disponía a irse, pero se detuvo. Y dijo que leyeras todo con atención. Cada palabra importa. Julia se quedó mirando el sobre después de que el motociclista se fue. Su nombre estaba escrito a mano, con una letra prolija que reconoció de inmediato. Laura. Con las manos temblorosas, rompió el sello. Dentro había una hoja doblada y un segundo sobre más pequeño, sellado con cera roja. La carta de Laura decía: Prima, sé que estás confundida y dolida. Yo también. La noche de la fiesta, después de que subiste, escuché a papá y mamá conversando en el despacho. No era una charla normal, era una discusión desesperada sobre ti, sobre dinero y sobre cosas que pasaron hace mucho tiempo. Decidí investigar. Lo que descubrí me dejó en shock. Necesitas saber la verdad sobre quién eres realmente y sobre lo que pasó con tus papás. El sobre pequeño contiene copias de documentos que encontré en la caja fuerte de papá. No pude sacar todo, pero lo suficiente para que entiendas que tu vida entera fue una mentira. Busca al abogado Carlos Méndez en la rúa Óscar Freire, 379. Él conocía a tus papás. Lleva los documentos. No confíes en nadie más hasta descubrir toda la verdad, ni siquiera en mí por ahora. Pero que sepas que no estoy de acuerdo con lo que te hicieron. Con cariño y mucha culpa, Laura P.D. Quemé esta carta después de leerla. Mamá anda revisando mi cuarto. Julia leyó la carta 3 veces antes de poder procesar por completo las palabras. ¿Su vida entera fue una mentira? ¿Qué documentos eran esos? ¿Y por qué Laura estaba arriesgándose para ayudarla? Con el corazón desbocado, abrió el sobre pequeño. Dentro había varias fotocopias. La primera era parte del contrato social de una empresa llamada Santos San Mendoza Consultoria Ltda. El nombre de su padre, Miguel Santos Restrepo, aparecía como socio mayoritario con 60% de la empresa. La segunda copia mostraba una póliza de seguro de vida por 500,000 reales, con Julia como única beneficiaria. La tercera era un fragmento de testamento. Las palabras «Dejo todos mis bienes a mi única hija, Julia Santos Restrepo», le saltaron de la página como una bofetada. La última fotocopia era la más perturbadora. Un correo de Roberto a alguien cuyo nombre estaba tachado con fecha de hace 2 años. La niña no puede descubrir la herencia. Sigan diciendo que el dinero se acabó con los costos médicos. Cuando cumpla 25 tendremos que inventar otra historia. Julia sintió el café subirle a la garganta. Herencia. ¿Qué herencia? Sus padres eran simples empleados de una firma contable. Al menos eso siempre le habían dicho. Dios mío, querida, estás pálida. Apareció doña Lucia a su lado. ¿Quieres que llame a un médico? No. Yo solo... Julia dobló los papeles rápidamente y los guardó en la bolsa.
Necesito resolver algo importante. Pagó el café y salió corriendo por la Rúa Augusta. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Si esos documentos eran reales, significaba que sus padres le habían dejado una herencia considerable. Significaba que Roberto y Marta no solo le habían mentido, sino que le habían robado. Peor aún, significaba que la expulsión repentina de la casa no era sobre independencia, era sobre miedo, miedo a que descubriera la verdad. El edificio de la Rúa Óscar Freire era imponente, revestido de granito negro. El despacho de Carlos Méndez estaba en el piso 12. Julia se sintió pequeña y fuera de lugar en el elevador con espejos, rodeada de ejecutivos y mujeres elegantes. La recepcionista, una morena de unos 30 años, cabello lacio recogido en una cola, la recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿Desea agendar una consulta? En realidad es urgente. Me llamo Julia Santos Restrepo. Es sobre mis padres, Miguel y Carmen Santos». La sonrisa de la recepcionista desapareció. Tomó el teléfono de inmediato. «¿Doctor Carlos? Hay una joven aquí que dice ser hija de Miguel Santos». «Sí», dijo Santos Restrepo. «Entendido». Colgó y miró a Julia con una expresión casi reverente. «El doctor Carlos la recibirá de inmediato. Por favor, acompáñeme». El despacho de Carlos Méndez era exactamente como Julia imaginó el ambiente de un abogado exitoso. Libreros de caoba cubrían las paredes, un escritorio amplio dominaba el centro, y el olor a cuero de los códigos jurídicos creaba una atmósfera solemne. Carlos Méndez era un hombre moreno de 45 años, lentes de armazón dorada y un traje impecable. Al verla entrar, se levantó enseguida, y Julia pudo notar una emoción genuina en sus ojos. «Dios mío», murmuró, «eres igual a tu madre». «Igualita a Carmen. ¿Usted conoció a mis padres?» «Que si los conocí, Julia, fui su abogado personal durante 10 años. Me encargué de todos los negocios, del testamento, del seguro, de todo», le señaló la silla. «La pregunta es, ¿qué sabes de la herencia de ellos?» Julia sacó los documentos de la bolsa con manos temblorosas. «Prácticamente nada. Hasta hace 3 días creía que mis papás eran empleados comunes y que murieron sin dejar nada más que deudas». Carlos examinó las fotocopias con atención creciente. Su rostro se volvió cada vez más serio. «¿Dónde conseguiste esto?» «Alguien lo encontró en la caja fuerte de mi tío Roberto». «Roberto Mendoza». Carlos pronunció el nombre como si fuera una grosería. «Lo sabía. Siempre supe que había algo mal». «¿Cómo así?» Carlos se levantó y caminó a la ventana, viendo el movimiento de la calle. «Julia, tus padres eran socios de una empresa muy exitosa. Cuando murieron, heredaste no solo su parte en la sociedad, sino también un seguro de vida sustancial y algunas propiedades. En ese entonces, Roberto se presentó como tu responsable legal y dijo que cuidaría todo hasta que cumplieras la mayoría de edad. ¿Y después? Después, cuando cumpliste 18, vino aquí diciendo que tú habías decidido viajar al extranjero y no querías saber de negocios. Dijo que habías firmado un poder otorgándole plenos poderes». Julia sintió el piso desvanecerse otra vez. «Yo nunca firmé ningún poder, ni sabía que existía una herencia». Era lo que sospechaba. Carlos regresó a su silla, el rostro grave. «Pero sin ti aquí para impugnar, mis manos estaban atadas». «¿De cuánto dinero estamos hablando?» Carlos abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. «Entre la sociedad en la empresa, el seguro, las inversiones y 2 propiedades. Hablamos de aproximadamente 2.400.000 reales. Sin contar la valorización de los últimos años». El silencio fue ensordecedor. Julia sentía como si estuviera viendo la vida de otra persona. 2.400.000 reales.
Y ella vivió 13 años como una agregada, agradecida por un techo y comida, expulsada de la casa con 3.000 reales de ayuda. Doctor Carlos, dijo al fin, con una voz más firme de lo que esperaba, ¿qué tengo que hacer para recuperar lo que es mío? Carlos sonrió por primera vez desde que llegó. Ahora sí hablas como la hija de Miguel Santos. Primero, necesitaremos más evidencias. Estas fotocopias son un buen comienzo, pero necesitamos los originales. ¿Y cómo los conseguiremos? Déjalo conmigo. Tengo algunos contactos que pueden ayudar. Mientras tanto, no puedes regresar a esa casa. Es peligroso. ¿Peligroso? Julia, Roberto y Marta cometieron apropiación indebida, fraude documental y posiblemente falsificación de firma. Cuando se enteren de que ya sabes la verdad, pueden intentar algo desesperado. Julia se levantó, sujetando fuerte la bolsa. Por primera vez en días sentía que tenía un propósito, una dirección. Una última pregunta, doctor. ¿Por qué murieron mis papás en ese accidente? Fue realmente un azar. Carlos dudó un momento demasiado largo. Eso es una conversación para otro día. Primero, enfoquémonos en recuperar tus derechos. Después, investigamos las circunstancias de su muerte. Pero Julia ya había visto la respuesta en sus ojos. Había mucho más en esa historia de lo que imaginaba. Al salir del edificio, el sol de la tarde pegaba fuerte en la rúa Óscar Freire. Julia miró el movimiento de la gente, todos corriendo hacia sus compromisos y objetivos, y se dio cuenta de que al fin tenía los suyos. Ya no era la sobrina rechazada, era la heredera robada, y lucharía por recuperar no solo el dinero, sino la verdad sobre quién era realmente. Roberto Mendoza estaba de pie frente a la caja fuerte abierta en su despacho, las manos temblando de rabia. La carpeta roja que guardaba los documentos más comprometedores había desaparecido. Solo 2 personas conocían la combinación además de él: Marta y Laura. ¡Marta! Su grito retumbó por la casa de la Rúa das Hortensias. Marta apareció en la puerta del despacho, aún en bata, el cabello rubio desarreglado. ¿Por qué gritas? Son las 7 de la mañana. Alguien metió mano en la caja fuerte, dijo Roberto entre dientes, controlando la voz para no despertar a Laura. La carpeta con los documentos de Julia desapareció. El rostro de Marta palideció. ¿Cómo que desapareció? ¿Estás seguro de que no la guardaste en otro lado? Absolutamente seguro. Y solo nosotros 3 sabemos la combinación. Cerró el puño. O la agarraste tú, o fue Laura. Yo no fui, se defendió Marta con la voz un poco más aguda de la cuenta. ¿Por qué la tomaría? Estamos del mismo lado. Entonces fue nuestra querida hija. En ese momento, Laura bajó las escaleras con pijama y pantuflas, el cabello suelto y cara de sueño. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? Roberto y Marta se miraron. Laura siempre había sido buena fingiendo inocencia, pero esta vez había algo distinto en sus ojos, una determinación que antes no estaba. Laura, Roberto intentó mantener la voz calmada. ¿Metiste mano en la caja fuerte? ¿Qué caja?, preguntó, pero un ligero rubor en sus mejillas la delató. No me mientas, Laura Mendoza, explotó Roberto. Los documentos de Julia desaparecieron y tú eres la única que pudo haberlos tomado. ¿Qué documentos?, insistió Laura, cruzándose de brazos. Marta se acercó con una táctica más suave. Hija, si tomaste algo del despacho de tu papá, necesitas devolverlo. Son cosas importantes del trabajo. ¿Trabajo? Laura rió sin humor. ¿Qué clase de trabajo implica esconder documentos sobre la herencia de Julia? El silencio que siguió pesó como plomo. Roberto y Marta se miraron otra vez, esta vez con pánico mal disimulado. ¿De qué hablas?, intentó Marta con voz débil. Los escuché hablar la noche de la fiesta, reveló Laura. Sobre dinero, sobre que Julia podía descubrir algo, sobre mantenerla lejos de aquí.
Así que decidí investigar. Roberto dio un paso hacia su hija, el rostro rojo de furia. No tienes idea de lo que hiciste, Laura. No tienes idea de las consecuencias. ¿Consecuencias para quién?, gritó Laura de vuelta. ¿Para ustedes que robaron la herencia de mi prima? ¿Para ustedes que le mintieron toda la vida? No robamos nada, intentó Marta controlar la situación. Cuidamos su dinero, gastamos una fortuna criando a esa niña. Mentira. Ahora Laura lloraba, pero se mantuvo firme. Leí los documentos antes de copiarlos. Vi los estados de cuenta, vi las transferencias. Usaron el dinero de Julia para pagar mi escuela privada, mi universidad, nuestra casa, nuestros viajes. Todo. Roberto se dejó caer pesadamente en la silla, pasándose las manos por el cabello cano. No entiendes, Laura. Cuando los padres de Julia murieron, nos hicimos responsables de ella. Era natural usar sus recursos para criarla como se debía. 2 millones de reales para criar a una persona. Laura rió amargamente. ¿Y por qué mintieron sobre la causa del accidente? ¿Por qué estabas tan nervioso cuando te encontraste a ese mecánico en el súper el mes pasado? Roberto se puso lívido. ¿Qué mecánico? El que trabajó en el coche del tío Miguel antes del accidente. Te pusiste desesperado. Le ofreciste dinero para que se callara de una cosa. Laura se enjugó las lágrimas. Yo estaba detrás de ustedes en la fila y escuché todo. Marta se apoyó en la pared como si las piernas le fallaran. Roberto, ella lo sabe todo. Cállate, Marta. Se levantó de golpe. Laura, me vas a devolver los documentos ahora y vas a olvidar todo lo que escuchaste. No. Sí, porque eres mi hija y vives en mi casa. No por mucho, dijo Laura caminando hacia la escalera. Y los documentos ya fueron entregados a quien corresponde. Roberto corrió detrás de su hija y la sujetó del brazo. ¿A quién? ¿A dónde los mandaste? A Julia, por supuesto. Y ella ya buscó a un abogado. La expresión de Roberto cambió por completo. Lo que antes era furia se convirtió en pánico puro. ¿Qué abogado?, preguntó, apretando con más fuerza. Papá, me estás lastimando. ¿Qué abogado? Carlos Méndez, dijo, viendo a su padre palidecer como si hubiera visto un fantasma. Roberto soltó el brazo de su hija y tambaleó hacia el despacho. Carlos Méndez era el abogado personal de Miguel Santos. El hombre que conocía todos los detalles de la sociedad, del seguro, del testamento. El hombre que siempre sospechó que había algo mal. Estamos fregados, murmuró a Marta. Completamente fregados. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella, casi en un susurro. Roberto tomó el teléfono y marcó un número de memoria. ¿Aló, delegado Souza? Habla Roberto Mendoza. Sí, ese favor que me debe. Necesito que investigue a un abogado llamado Carlos Méndez. Sospecho que está extorsionando a una clienta. Sí, hoy mismo. Mientras tanto, Laura subía las escaleras sintiendo el peso de sus actos. Había cruzado una línea sin retorno, pero cuando pensaba en la expresión de desesperación de Julia la noche de la fiesta, sabía que hizo lo correcto. En el cuarto, tomó una maleta pequeña y empezó a guardar ropa. Su vida en esa casa había terminado, pero por primera vez en años sentía que hacía algo valioso. Desde abajo se escuchaba a Roberto haciendo llamadas nerviosas, intentando controlar una situación que ya se le había ido de las manos. ¿Aló, doctor Medeiros? Necesito que prepare unos documentos urgentes. Sí, un poder retroactivo. No importa si es irregular, yo pago lo que sea. Marta apareció en la puerta. Hija, por favor, piensa bien lo que haces. Somos una familia. ¿Familia? Laura se volvió, con ojos vidriosos. Una familia no se roba entre sí, mamá. Una familia no deja que alguien viva 13 años sintiéndose un estorbo cuando en realidad es heredera millonaria. Hicimos lo que creíamos mejor. Hicieron lo mejor para ustedes. Cerró la maleta con fuerza.
Julia vivió toda la vida sintiéndose inferior, creyéndose una agregada, cuando en realidad ella sostuvo nuestra vida de lujo. ¿Y ahora? ¿Dónde vas a vivir? No tienes dinero, no tienes experiencia. Laura se detuvo en la puerta, mirando por última vez el cuarto donde creció. Me las voy a arreglar, igual que Julia. De hecho, a diferencia de ella, yo por lo menos sé la verdad desde el principio. Cuando bajaba con la maleta, Roberto terminaba otra llamada. Al verla, su rostro se contrajo en una mezcla de rabia y desesperación. ¿A dónde crees que vas? Lejos de aquí y de ustedes. No vas a ningún lado. Roberto bloqueó la puerta. No hasta que resolvamos esta situación. Quítate, papá. Eres menor de edad. Tengo 21 años, lo interrumpió. Y ya no soy tu hija. Los hijos no traicionan a sus padres, pero los padres tampoco traicionan la confianza de sus hijos. Roberto levantó la mano como para darle una bofetada, pero Laura no se movió. Golpea. Sería la cereza del pastel de esta familia perfecta. Lentamente, Roberto bajó la mano. En los ojos de su hija veía una determinación nunca antes vista, y algo que lo asustó. Desprecio. Si sales por esa puerta, no vuelvas más, dijo en un susurro amenazante. Lo sé, respondió Laura, empujándolo suavemente y abriendo la puerta. El sol de la mañana golpeó su rostro cuando pisó la banqueta por última vez como Laura Mendoza, hija de Roberto y Marta. Desde ese momento era solo Laura, la joven que eligió hacer lo correcto, aunque le costara todo lo que conocía. Detrás de ella escuchó la puerta cerrarse con fuerza. No volteó. Mientras caminaba por la Rúa das Hortensias hacia la parada del camión, Laura no sabía que Roberto ya planeaba su siguiente movimiento. Uno desesperado que pondría tanto a ella como a Julia en peligro real. Roberto sostenía el teléfono con manos sudorosas, mirando por la ventana del despacho para asegurarse de que nadie lo oyera. La llamada que estaba por hacer cruzaría una línea sin retorno. «Aló, Claudio», habla Roberto Mendoza. «Sí, aquel trabajo de hace 10 años. Necesito otro favor». Del otro lado, una voz ronca respondió: «Roberto, dijiste que nunca más me buscarías. Aquello fue una situación única. La situación cambió, Claudio. La hija de ellos está investigando. Hay un abogado metido ahora. Si descubre la verdad sobre el accidente». «¿Qué verdad? Oficialmente fue un accidente. El mecánico fue bien pagado para olvidar los frenos defectuosos». «El mecánico está hablando», susurró Roberto. «Mi propia hija lo escuchó extorsionándome en el súper y ahora está del lado de Julia». Hubo una pausa larga. «¿Qué exactamente quieres que haga?» «Tienen que dejar de investigar, sea como sea». «Roberto, una cosa era tocar el coche de Miguel para forzar una sociedad más ventajosa. Otra cosa es...» «¡Lo sé!», estalló y bajó la voz. «Sé que nunca fue para matarlos, pero murieron, Claudio, y si sale la verdad, los dos vamos a la cárcel. Tú por homicidio culposo, yo por apropiación indebida y, digamos, cadáver fiscal». «¿Cadáver fiscal?» «La empresa sigue a nombre de Miguel. Oficialmente nunca murió para Hacienda. He desviado las ganancias por 13 años». Silencio. Roberto oyó la respiración pesada de Claudio. «¿Cuánto estás dispuesto a pagar?» «Lo que sea necesario, pero debe parecer accidente. Con las dos». «¿Las dos?» «Julia y Laura. Mi hija se volvió contra mí. Sabe todo». «Roberto, hablas de tu propia hija». «Ya no es mi hija», dijo con una frialdad que lo sorprendió hasta a él. «Es una traidora, y los traidores pagan el precio». Mientras tanto, a 50 kilómetros, Julia estaba en el despacho de Carlos Méndez, revisando más documentos que el abogado había conseguido gracias a sus contactos. La pila de evidencias crecía cada hora. «Mira esto», señaló Carlos un estado de cuenta.
En los últimos 5 años, Roberto transfirió más de 300.000 reales de la cuenta de la empresa para financiar reformas en su casa. ¿Cómo pudo hacer eso sin ser detectado? Tu empresa nunca fue informada oficialmente de la muerte de tus padres. Para todos los efectos legales, Miguel Santos sigue como socio activo y Roberto solo es su representante. Julia negó con la cabeza incrédula. 13 años de mentiras, 13 años viviendo como una intrusa en una casa comprada con el dinero de mis propios padres. Julia, Carlos se inclinó hacia ella. Necesito contarte algo sobre el accidente de tus padres. Conseguí unos reportes que, en ese momento, la recepcionista entró apurada. Doctor Carlos, llegó un equipo de la policía. Dicen que tienen una orden de cateo. Carlos y Julia se miraron, alarmados. ¿Orden para qué? Investigación por extorsión y asociación delictuosa. Es obra de Roberto, murmuró Carlos poniéndose de pie. Julia, toma los documentos y sal por la escalera de emergencia. Ahora. ¿Y usted? Yo me encargo. Ve al hotel que acordamos y espera mi llamada. No regreses a tu departamento. Julia agarró la carpeta con los documentos y corrió a la salida de emergencia. Mientras bajaba las escaleras, oía voces alteradas en el piso del despacho. El corazón le latía tan fuerte que temió que alguien pudiera escucharlo. Al otro lado de la ciudad, Laura estaba sentada en un café de la Vila Madalena, intentando procesar todo lo ocurrido en las últimas horas. Su vida entera había cambiado en una mañana. Ya no tenía casa, familia ni dinero. Pero extrañamente por primera vez en años se sentía libre. Su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Aló? Laura, soy Julia. Conseguí tu número con la recepcionista de tu facultad. Julia, ¿cómo estás? ¿Llegaron bien los documentos? Llegaron, pero tenemos un problema. Roberto movilizó a la policía contra el abogado. Creo que estamos en peligro real. A Laura se le heló el estómago. ¿Qué tipo de peligro? No sé, pero el doctor Carlos dijo que no volvamos a casa. ¿Dónde estás? En un café en la Vila Madalena. Me fui hoy en la mañana después de contarles todo a mis papás. ¿Saben que me ayudaste? Saben todo. Papá se puso fuera de sí. Nunca lo había visto así, Julia. Con una rabia aterradora. A Julia le recorrió un escalofrío por la espalda. Laura, ven a verme al Hotel Nacional en la Rúa da Consolación. Cuarto 312. Quedémonos juntas hasta resolver esto. Julia, hay algo que no te conté todavía sobre el accidente de tus papás. ¿Qué pasa? Laura respiró hondo. El mes pasado vi a papá hablando con un mecánico en el súper. El tipo estaba nervioso, hablando de ese trabajo de años atrás y pidiendo más dinero para seguir callado. Papá estaba desesperado y le dio dinero en efectivo. El silencio pesó. Julia, ¿sigues ahí? Laura. La voz de Julia sonó controlada pero helada. ¿Estás diciendo que mis papás no murieron por accidente? No lo sé. Solo sé que papá estaba pagando a alguien para callar algo relacionado con el accidente, y cuando lo mencioné hoy en la mañana, se puso blanco como papel. Julia cerró los ojos, intentando procesar otra revelación devastadora. No bastaba con haber descubierto que la robaron 13 años. Ahora existía la posibilidad de que sus padres hubieran sido asesinados. Laura, ven para acá ya. No vayas a casa, no confíes en nadie. Creo que subestimamos lo peligroso que puede ser tu papá. Después de colgar, Julia se sentó en la cama del hotel e intentó poner en orden sus pensamientos. Todo ocurría muy rápido. Por la mañana, solo era una joven tratando de recuperar su herencia. Ahora temía estar lidiando con asesinos. El teléfono volvió a sonar. Era Carlos. Julia, ¿estás a salvo? Estoy en el hotel. ¿Qué pasó allá? Logré librarme de la policía por ahora, pero las cosas se están poniendo feas. Roberto está usando todos sus contactos para presionarnos. ¿Dónde está Laura? Viene para acá.
Carlos me contó lo del mecánico al que Roberto estaba pagando para callar sobre el accidente de mis papás. Carlos guardó silencio un largo momento. Julia, estaba tratando de reunir valor para decirte esto. Tengo sospechas sobre el accidente desde hace años. ¿Qué tipo de sospechas? Tu papá me buscó una semana antes de morir. Dijo que Roberto lo presionaba para vender su parte de la sociedad por un precio muy por debajo del mercado. Dijo que Roberto insinuó que los accidentes pasan si no cooperaba. Julia sintió náusea. ¿Cree que Roberto mandó matar a mis papás? Creo que Roberto solo quería asustarlo. Quizá provocar un incidente leve para forzar la venta. Pero el mecánico al que contrató para sabotear el coche debió hacer algo mal. Fallaron los frenos en una bajada y mis papás murieron, completó Julia en un susurro. Julia, escucha bien. Roberto no es solo un defraudador. Es un asesino, aunque no haya planeado las muertes. Y ahora que ustedes saben la verdad, hará lo que sea para proteger su secreto. ¿Qué hacemos? Quédense escondidas hasta que consiga más evidencias. Tengo un contacto en la Policía Federal que puede ayudarnos, pero necesito pruebas más concretas. Carlos, tengo miedo. Lo sé, pero lo lograremos. Tus padres merecen justicia y tú mereces tu herencia. Solo aguanta un poco más. Al colgar, Julia miró por la ventana del hotel el movimiento de la Rúa da Consolação. En algún lugar ahí afuera, Roberto planeaba su siguiente jugada. Y, por lo que Laura contó de su reacción, esa jugada podía ser fatal. Un golpe suave en la puerta la hizo sobresaltarse. «Julia, soy yo, Laura». Al abrir, Julia vio a una Laura diferente a la prima mimada que conocía. Esta tenía ojeras, ropa arrugada y una determinación feroz en los ojos. «¿Llegaste sin problemas?» «Sí, pero creo que un coche me siguió la mitad del camino. Puede ser paranoia, pero...» Se abrazaron, y Julia notó que ambas temblaban. No solo de miedo, sino de rabia. Rabia de haber sido manipuladas, traicionadas y ahora amenazadas por quienes debían protegerlas. «Laura», dijo Julia, apartándose, «pase lo que pase, iremos hasta el final. Mis papás merecen justicia». «Lo sé. Y te voy a ayudar, aunque eso signifique que mi papá vaya a la cárcel, aunque nos ponga en peligro». Laura asintió, secando una lágrima. «Especialmente por eso. Hay cosas que valen más que nuestra seguridad». Afuera, un coche oscuro estaba estacionado frente al hotel, con dos hombres observando la entrada. Uno hablaba por teléfono. «Confirmado. Las dos están en el Hotel Nacional. ¿Cuál es la orden?» «Esperen hasta las 3 de la madrugada». La voz áspera de Claudio sonó por el teléfono. «El hotel debe estar más vacío. Fuego en el edificio, suena la alarma, todos salen corriendo. Ustedes agarran a las 2 en la confusión». Marcos, el hombre del celular, memorizó las instrucciones. A su lado, Pedrão ajustó el arma bajo el saco. «¿Y si no salen del cuarto?», preguntó Marcos. «Entonces suben ustedes, cuarto 312. Pero debe parecer un accidente. Inhalación de humo, esas cosas». «Entendido. Y recuerden, Roberto está pagando muy bien para que esto quede limpio. Nada de errores como la vez pasada». Marcos miró el hotel de 5 pisos al frente. Parecía un trabajo sencillo. 2 chicas asustadas, sin protección, sin salida. ¿Qué podría salir mal? En el cuarto 312, Julia intentaba llamar a Carlos desde hacía 20 minutos. El teléfono timbraba y se iba al buzón. «No contesta», dijo a Laura, que caminaba nerviosa por el cuarto. «No es normal. Dijo que estaría disponible todo el tiempo. Tal vez la policía lo llevó a declarar». Laura se asomó discretamente por la persiana. «Julia, ese coche oscuro allá abajo. Lleva 2 horas ahí». Julia se unió a su prima en la ventana. Un sedán negro estaba estacionado al otro lado de la calle, con 2 siluetas visibles en el asiento delantero. Puede ser coincidencia, o puede ser que nos encontraron
dijo Laura tensa. Julia, creo que debemos salir de aquí. ¿A dónde? No tenemos dinero para otro hotel. ¿Y si salimos a la calle? Laura se sentó pesadamente en una silla. ¿Cómo llegamos a esto? Hace una semana yo solo me preocupaba por los finales de la uni. Hace una semana yo creía que tenía una familia, dijo Julia sentándose a su lado. Qué curioso cómo la verdad lo cambia todo, ¿no? Julia, ¿me perdonas? ¿Perdonarte qué? Por haber vivido 13 años con el dinero de tus papás, por ser mimada mientras tú te sentías una intrusa, por no cuestionar antes por qué mis papás te trataban diferente. Julia tomó la mano de su prima. Laura, eras una niña, y cuando creciste, tuviste el valor de hacer lo correcto, aunque lo perdieras todo. No lo perdimos todo, ganamos algo que nunca tuvimos. ¿Qué? Una a la otra, como hermanas de verdad. El momento se interrumpió por el olor a humo que venía del pasillo. ¿Oliste eso? Julia se levantó alarmada. Laura abrió la puerta. El corredor empezaba a llenarse de un humo blanquecino que venía de los pisos inferiores. ¡Incendio! ¡Incendio en el edificio! El grito se mezcló con la alarma estridente. Julia, agarra los documentos. ¡Hay que salir! Julia tomó la carpeta y corrieron al pasillo. Otros huéspedes salían en pánico, algunos aún en pijama. ¡Por aquí! ¡Escalera de emergencia!, gritó un empleado del hotel guiando a la gente. En la confusión, Julia perdió a Laura de vista un momento. Cuando la encontró, ya las empujaba el flujo de personas hacia la salida de emergencia. ¡Laura! ¡Mantente cerca! ¡Aquí estoy! Al llegar a la planta baja, Laura sujetó el brazo de Julia con fuerza. Espera, mira allá. En la salida principal del hotel, dos hombres grandes observaban a cada persona que salía. Uno hablaba por teléfono, el otro escaneaba rostros cuidadosamente. «Son ellos», susurró Laura, «los del coche». «¿Cómo sabían que habría incendio?», preguntó Julia, y las dos llegaron a la misma conclusión. «Ellos provocaron el incendio», murmuró Laura, «para obligarnos a salir». «Por favor, todos a la salida principal», seguía gritando el empleado. «No usen los elevadores». «¿Y ahora?». Julia miró alrededor desesperada. El humo era más denso. Todos se movían cada vez más rápido hacia la salida. «¡Allá!». Laura señaló una puerta lateral que daba al estacionamiento trasero. «¡Salida de servicio!». Se desviaron del flujo y corrieron hacia la puerta lateral. Julia empujó, pero estaba cerrada. «Está con llave. Déjamelo a mí». Laura sacó un pasador del cabello y trabajó la cerradura. «Lo aprendí en un curso de teatro, para una obra de ladrones. Sabes que esto no es una obra, ¿verdad? Por eso debe funcionar». Segundos eternos después, la cerradura cedió. Salieron al estacionamiento, pero apenas dieron 10 pasos cuando una voz las detuvo. «¿A dónde creen que van?». Era un tercer hombre, vigilando la parte de atrás. Alto, calvo, con una cicatriz en el rostro que lo hacía ver aún más amenazante. «¡Corran!», gritó Julia. Se separaron, corriendo en direcciones opuestas. Julia oyó pasos pesados detrás y se lanzó entre los coches estacionados. El corazón le latía tan fuerte que temió que él pudiera oírlo. «¿Dónde están, niñas?». La voz del hombre retumbaba. «No tiene caso esconderse, sabemos que están aquí». Del otro lado, Laura se agachó detrás de una van, intentando controlar la respiración. En el celular intentó llamar a la policía, pero no tenía señal. «No entienden», continuó el hombre. «No vamos a hacerles daño, solo queremos hablar». Julia casi rió ante la mentira. Los hombres que provocan incendios para sacar a alguien de un hotel no quieren solo hablar. En ese momento oyó un sonido familiar, sirenas de bomberos. Alguien debió llamar por el incendio. El hombre también escuchó y maldijo en voz baja. «Marcos, Pedrao, llegan los bomberos, abortamos». «Pero jefe, no las agarramos, abortamos, vámonos».
Julia esperó a escuchar coches arrancando antes de salir de su escondite. Laura apareció al otro lado, también temblando. «Se fueron», dijo Julia aún incrédula. «Por ahora», respondió Laura, «pero regresarán». Salieron a la calle delantera, donde los bomberos ya combatían el fuego que había comenzado en el sótano. No era grande, pero el humo bastó para evacuar el edificio. «Fue planeado», observó Laura. «Sabían exactamente cómo sacarnos del cuarto». «Laura, subestimamos a mi tío. No solo quiere esconder un delito, está dispuesto a cometer otros para proteger su secreto, incluido matarnos». Un policía militar se les acercó. Eran huéspedes del hotel. «Sí, señor», respondió Julia. «Cuarto 312. Necesitarán alojamiento alterno esta noche. El hotel quedará clausurado hasta mañana para peritaje». Julia y Laura se miraron. No tenían dinero para otro hotel, no podían volver a casa, y ahora sabían que Roberto tenía gente buscándolas por toda la ciudad. «Señor», dijo Laura, «¿podemos levantar un reporte? Creemos que alguien nos está siguiendo». El policía las miró. «¿Tienen pruebas?» «No exactamente». «Entonces no hay mucho que podamos hacer, pero si ven algo sospechoso, llamen al 190. Al irse el policía, Julia sintió el desespero apoderarse de ella. Estaban solas, sin ayuda, con asesinos detrás y una herencia millonaria como premio para quien lograra silenciarlas. «Julia», dijo Laura con suavidad, «hay alguien que puede ayudarnos». «¿Quién?» «Doña Lucia, la señora del café cerca de tu departamento. Le caíste bien». «Laura, no podemos meter a inocentes en esto». «Y tampoco podemos morir», replicó. «Al menos por una noche, hasta pensar mejor el plan». Julia miró el hotel humeante, los bomberos trabajando, la gente en la banqueta comentando el incidente. Entre esas personas podía haber otro matón de Roberto, observando, esperando. «Está bien», aceptó, «pero solo por una noche. Mañana lo resolvemos de una vez». Mientras caminaban hacia la parada, no vieron el coche que la seguía a distancia ni escucharon la conversación por radio. «Van hacia la Augusta. ¿Seguimos?» «Sí, pero con cuidado. El jefe no tolerará otro error». Eran las 4 de la mañana cuando llegaron al café de Doña Lucia. El local estaba cerrado, pero había luz en el departamento del segundo piso. Julia lanzó piedritas a la ventana hasta ver la silueta de la mujer. «Doña Lucia, soy Julia. Por favor, necesitamos ayuda». La ventana se abrió y apareció el rostro preocupado de la mujer. «Dios mío, niña, ¿qué pasó? Son las 4 de la mañana. Alguien quiere hacernos daño. ¿Podemos subir, por favor?» Sin dudar, Doña Lucia lanzó las llaves. Portón azul junto al café. Segundo piso. El departamento era sencillo pero acogedor. Muebles antiguos, olor a lavanda y decenas de fotografías en las paredes. Las recibió en bata y pantuflas, el cabello cano suelto. «Siéntense aquí», indicó el sofá. «Voy a hacer un té. Están temblando». Mientras ella iba a la cocina, Laura observó las fotografías. Había muchas de una joven que se parecía extrañamente a Julia. «Doña Lucia», llamó. «¿Quién es esta muchacha de las fotos?» La mujer regresó con una charola de té y galletas. Al ver la foto específica, su rostro cambió. Es una pariente mía que murió hace muchos años». «Se parece mucho a Julia», insistió Laura. Doña Lucia casi dejó caer la charola. Las manos le temblaron visiblemente. «Doña Lucia», Julia se levantó preocupada. «¿Está bien?» «Hija», la voz le salió en un susurro. «¿Cómo te llamas completo?» «Julia Santos Restrepo». «¿Por qué?» Doña Lucia se dejó caer en un sillón, con las manos en el rostro. Empezó a sollozar. «¿Qué pasa?», preguntó Laura. «Santos Restrepo», repitió entre lágrimas. «Miguel Santos y Carmen Restrepo». El corazón de Julia se detuvo. «¿Usted conoció a mis papás?» Doña Lucia levantó el rostro húmedo y miró directo a Julia. «¿Que si los conocí?» «Hija, Carmen era mi hija.
Tú eres mi nieta. El silencio fue ensordecedor. A Julia le fallaron las piernas y tuvo que apoyarse en la pared. Eso es imposible. Me dijeron que mi abuela murió antes de que yo naciera. Te dijeron que yo estaba muerta. Doña Lucia se levantó, indignada. Miguel y Carmen venían a visitarme cada mes. Tú jugabas aquí cuando eras bebé. No me acuerdo. Claro que no. Tenías apenas 2 años cuando... Se detuvo, como si hubiera dicho de más. ¿Cuándo qué? Insistió Julia. Cuando Carmen y Miguel murieron. Roberto vino el día del entierro y dijo que te habían llevado a Brasilia con parientes del lado de tu papá. Dijo que ya no podía buscarme porque sería malo para ti. Laura y Julia se miraron, impactadas. 13 años, murmuró Julia. 13 años sin saber que tenía una abuela viva. 13 años, creyendo que mi nieta me había olvidado por completo, dijo doña Lucia, acercándose. ¿Puedo abrazarte? Julia se lanzó a los brazos de la abuela que nunca supo que tenía. Las dos lloraron como recuperando todos los años perdidos. Por eso fue tan amable conmigo cuando llegué, dijo Julia entre lágrimas. ¿Reconoció algo en mí? Tienes los ojos de tu madre y la terquedad de tu padre. Sonrió entre lágrimas. Pero ahora cuéntame, ¿por qué están en peligro? ¿Qué hizo Roberto? Julia y Laura contaron todo. La expulsión, los documentos, la herencia fraudada, el abogado Carlos, el atentado en el hotel. Con cada revelación, el rostro de doña Lucia se endurecía. Lo sabía, murmuró al final. Siempre supe que algo estaba mal. Carmen me dijo que Roberto presionaba a Miguel para vender su parte de la empresa. ¿Sabe algo del accidente?, preguntó Laura. Doña Lucia guardó silencio, sopesando cuánto revelar. 2 semanas antes del accidente, Carmen vino desesperada. Dijo que Miguel estaba recibiendo amenazas anónimas. Alguien había soltado los frenos del coche la semana anterior, pero lograron detenerse a tiempo. Y no fueron a la policía. Miguel quería, pero Carmen tenía miedo. Dijo que Roberto tenía contactos y podía empeorar todo. ¿Entonces ya sospechaban que Roberto estaba detrás? Sospechábamos, pero no teníamos pruebas. Se levantó y fue a un armario antiguo. Pero Carmen era lista. Dejó algunas cosas aquí por si algo pasaba. Sacó una caja de zapatos polvorienta y la puso sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Julia. Documentos, fotografías y una carta que tu mamá te escribió por si algo le ocurría. Julia abrió la caja con manos temblorosas. Adentro había actas de nacimiento, contratos de la empresa, estados de cuenta antiguos y un sobre sellado con su nombre escrito con la letra prolija de su madre. ¿Me dejó esto a mí? Sí. Dijo que si algún día Roberto intentaba perjudicarte, debía entregártelo. Julia abrió con cuidado. La carta decía: hija querida, si estás leyendo esto, significa que algo nos pasó a tu papá y a mí. Primero, quiero que sepas que fuiste lo mejor que nos ocurrió. Si Roberto te está cuidando, desconfía. Desde hace semanas presiona a tu papá para vender nuestra parte de la empresa por mucho menos de lo que vale. Cuando tu papá se negó, empezaron las amenazas. En el Banco Santander, Agencia Centro, hay una caja de seguridad a nuestro nombre. La llave está en esta caja, junto con otros documentos. Ahí encontrarás nuestro testamento verdadero y pruebas de que Roberto ya intentó perjudicarnos. Tu abuela Lucia es la única persona en quien puedes confiar por completo. Te ama más que a su propia vida. Sé fuerte, hija, y recuerda, vales mucho más que cualquier dinero en el mundo. Con todo amor, mamá. Julia terminó de leer y miró a su abuela. ¿La llave de la caja aún está aquí? Doña Lucia revolvió la caja y encontró una pequeña llave dorada. Aquí está. Pero ir al banco ahora es peligroso. Si Roberto descubrió que están aquí... En ese momento sonó el celular de Laura. Número desconocido. ¿Aló? ¡Laura! Soy Carlos. Gracias a Dios las encontré. ¡Carlos! ¿Dónde estaba? Le estuvimos marcando.
Me detuvieron para declaración, pero ya salí. Descubrí algo importante. Roberto no actúa solo. Tiene un socio en la fraude. ¿Quién? El contador de la empresa, Sebastián Medeiros. Él falsificaba documentos y mantenía a Miguel vivo en los registros. Laura puso el teléfono en altavoz. «Doctor Carlos», dijo Julia, «encontramos a mi abuela y ella tiene la llave de la caja que mis papás dejaron en el banco». ¿Su abuela? Eso lo cambia todo. Con el testamento original y los documentos de la caja podemos probar toda la fraude. ¿Pero cómo llegaremos al banco? Los hombres de Roberto nos buscan por toda la ciudad. Tengo una idea, dijo Carlos, pero tendrán que confiar en mí por completo. Al otro lado de la calle, en un coche discreto, Marcos hablaba con Roberto. «Jefe, entraron a un edificio en la Augusta y no han salido. Creo que están escondidas. Entonces entren y agárrenlas. Es un edificio residencial. Mucha gente puede dar problemas. No quiero problemas, quiero soluciones. Si llegan al banco mañana, estamos fregados». «Entendido. Entramos cuando baje el movimiento». Roberto colgó y miró a Marta pálida y temblando en el sofá. «¿Aún crees que fui demasiado lejos?», preguntó. «Roberto, son nuestras hijas». «Ya no lo son», gritó. «Laura me traicionó. Julia siempre fue un problema. Y ahora las dos pueden destruir todo. ¿Y si la policía descubre lo del incendio del hotel? No lo hará. Pagué bien para que parezca corto eléctrico». Sirvió un whisky. «Marta, ¿estás conmigo o contra mí?». Marta miró al hombre con el que vivió 25 años y vio a un desconocido. Peligroso, capaz de todo. «Estoy contigo», mintió. «Siempre lo estuve». Pero cuando Roberto subió al despacho, Marta tomó el teléfono e hizo la llamada que lo cambiaría todo. «Policía Federal, quiero denunciar un fraude millonario e intento de homicidio». Roberto bajó como un huracán y le arrancó el teléfono de las manos con tanta fuerza que ella gritó de dolor. «Policía Federal», rugió al auricular. «Habla Roberto Mendoza. Mi esposa está teniendo un brote psicótico. Disculpen la molestia». Colgó y miró a Marta con un odio que ella nunca le había visto. ¿Tú me traicionaste? Roberto, para. Las niñas son inocentes. Te volviste un monstruo». «¿Yo me volví un monstruo?». La sacudió por los hombros. «Hice todo por esta familia. Todo. Y me apuñalan por la espalda. Todo por esta familia. Mataste a los papás de Julia. Los mataste. Fue un accidente. Solo era para asustar a Miguel. Y ahora quieres matar a nuestra propia hija». Roberto la soltó y caminó a la ventana, pasándose la mano por el cabello. «No tengo opción, Marta. Si llegan a la caja del banco, si la abren...». «¿Qué caja?». Él se volteó, dándose cuenta de que habló de más. «Nada. Olvida». «¿Qué caja, Roberto?». «Miguel y Carmen dejaron una caja con documentos. Documentos que pueden condenarme de por vida». Marta se dejó caer, por fin comprendiendo la dimensión de lo que su marido había hecho. «Siempre lo supiste. Siempre supiste que habían dejado pruebas. Por eso tuve que mantener a Julia lejos de cualquier investigación. Por eso la historia de que no quería saber de negocios. 13 años, Roberto. 13 años mintiéndole a una niña huérfana sobre su propia herencia. Y funcionó hasta que nuestra hija mimada decidió jugar a la justiciera». En ese momento sonó el teléfono de Roberto. Era Marcos. «Jefe, tenemos un problema. Está llegando la policía aquí en la Augusta. Varias patrullas». «¿Cómo que la policía?». «No sé, pero creo que alguien los llamó. Tenemos que abortar otra vez». Roberto colgó y miró a Marta con odio puro. «Fuiste tú. Lograste hablar con ellos». «Lo intenté, pero me cortaste». «Entonces fue otra persona». Tomó las llaves. «Voy a resolver esto personalmente». «Roberto, no. Quédate aquí y no hables con nadie. Con nadie». Apenas salió, Marta corrió al teléfono y marcó un número que se sabía de memoria, pero nunca había usado. «Policía Federal,
Mi nombre es Marta Villarreal Mendoza. Mi marido intenta matar a 2 jóvenes para esconder un fraude millonario. Por favor, escúchenme antes de que sea tarde. En el departamento de Doña Lucia, el sonido de sirenas hizo que todas miraran por la ventana. Son muchas patrullas, observó Laura. Creo que alguien nos ayudó. Carlos, que había llegado 10 minutos antes, sonrió por primera vez desde el inicio de la crisis. Mis contactos en la Federal respondieron. Logré convencerlos de que hay una red de fraude e intento de homicidio. Pero los asesinos están ahí abajo, dijo Julia, señalando el coche oscuro en la calle. Ya no, Carlos apuntó. Miren, 2 autos de la Policía Federal rodeaban el vehículo de los criminales. Marcos y Pedrão estaban siendo esposados y subidos a las patrullas. Lo logramos, susurró Laura casi sin creerlo. De verdad lo logramos. Aún no, dijo doña Lucia seria. Mientras Roberto esté libre, no están a salvo. Tiene razón, asintió Carlos. Y necesitamos llegar al banco apenas abra. Con el testamento original y los documentos de la caja, probaremos toda la fraude. Pero ¿cómo saldremos? Puede haber más gente de Roberto por la ciudad. Ya pensé en eso, sonrió Carlos. La Federal nos dará escolta hasta el banco. Pero antes, necesitamos una prueba más. ¿Cuál? La confesión del propio Roberto. Julia frunció el ceño. ¿Cómo conseguiremos eso? Él vendrá por ustedes. Hombres como Roberto, cuando están acorralados, se desesperan. Y los desesperados cometen errores. ¿O sea que nos usaremos de carnada?, preguntó Laura. Con protección policial total, aseguró Carlos. Sí, es la única forma de atraparlo confesando. Doña Lucia se puso de pie, decidida. Si es para proteger a mi nieta, acepto el riesgo. ¡Abuela, no! ¡Es demasiado peligroso! Julia, perdí 13 años de tu vida por culpa de las mentiras de ese hombre. No perderé ni un día más. 1 hora después, el plan estaba en marcha. Agentes de la Federal se posicionaron alrededor del edificio y en la calle. Carlos preparó equipos de grabación y Julia llevaba un micrófono discreto. Recuerden, explicó el delegado federal Almeida. Cuando Roberto llegue, dejen que hable. Cuanto más confiese, mejor. ¿Y si viene armado?, preguntó Laura. Nuestros tiradores estarán apostados, pero creemos que intentará negociar primero. Hombres como él siempre sienten que pueden salirse con la suya hablando. A las 7 de la mañana, el coche de Roberto se detuvo frente al café. Salió solo, visiblemente nervioso, pero intentando mantener postura de autoridad. Subió al departamento y golpeó la puerta con fuerza. «¡Sé que están ahí! ¡Abran!». Doña Lucia abrió, y Roberto entró como si el lugar fuera suyo. «¿Dónde está Julia?». «Aquí, tío Roberto». Apareció ella en la sala, aparentemente calmada, con el corazón acelerado. «¿Tío?». Rió amargamente. «Después de todo lo que hiciste, ¿todavía me llamas tío?». «¿Qué hice yo? ¿Yo hice algo?». «Descubriste cosas que no debías. Involucraste a gente que no debías. Como a mi abuela, a la que dijiste que estaba muerta». Roberto miró a doña Lucia con desprecio. La vieja debió quedarse callada, igual que tú. ¿Callada sobre qué? Sobre que me robaste mi herencia, sobre que mataste a mis papás. «Yo no maté a nadie», estalló. «Fue un accidente, solo para asustar a tu padre, para que aceptara la propuesta de sociedad». «¿Sociedad? Mi papá ya era socio mayoritario». «Era. Y yo, el minoritario, haciendo todo el trabajo mientras él se llevaba la mayor parte de las ganancias». «¿Entonces mandaste a tocar su coche?». Roberto notó que hablaba de más, pero la rabia lo dominaba. Claudio debía hacer un servicio simple, unos problemillas en los frenos, un golpecito leve, solo para asustar. «Pero mis papás murieron porque el idiota de Claudio se pasó», gritó. «Y luego tuve que limpiar el desastre, cuidarte a ti, mantener la empresa, pagar a todos para que callaran».
Pagar con mi dinero. Era inversión. Invertía en tu educación, en criarte. Mentira. Gastaste el dinero en la casa, el carro, los viajes de Laura. ¿Y qué? Tú vivías en la casa, comías nuestra comida, usabas nuestras cosas. Era justo que pagaras por eso. En ese momento, Laura entró a la sala. Papá, para, solo lo empeoras. Roberto se volvió hacia su hija con odio. Tú comenzaste este desmadre. Yo solo hice lo correcto. ¿Correcto? Avanzó hacia ella. Lo correcto era que te quedaras del lado de la familia que te crió y te dio todo. Con dinero robado a mi prima. ¿Y ahora qué? ¿Creen que pasará? ¿Que recuperarán el dinero y vivirán felices para siempre? Recuperaremos lo que es nuestro por derecho, dijo Julia con firmeza. No, no lo harán, porque todavía tengo cartas. Sacó el teléfono. Una llamada y Sebastián borra todos los registros de la empresa. Sin papeles no pueden probar nada. Papá, dijo Laura con suavidad, a Sebastián ya lo detuvieron. La Policía Federal llegó a su oficina hace 2 horas. El rostro de Roberto se volvió lívido. Por primera vez entendió que había perdido el control. Ustedes me traicionaron. Todas. Nosotras contamos la verdad, dijo doña Lucia. Algo que usted olvidó hace mucho. Roberto miró alrededor como un animal acorralado. No puede terminar así, no después de todo lo que hice para mantener a esta familia unida. Unida. Julia rió tristemente. Esta familia nunca estuvo unida. Estaba construida sobre mentiras y sangre. ¿Sangre? Gritó. Yo derramé sangre por ustedes. Yo sacrifiqué todo por la familia. Y ahora va a pagar por eso, dijo una voz firme en la puerta. Era el delegado Almeida, con 2 agentes. Roberto Mendoza. Queda detenido por homicidio culposo, apropiación indebida, falsificación de documentos e intento de homicidio. Mientras lo esposaban, Roberto miró por última vez a Julia. No sabes lo que hiciste, niña. Destruiste una familia entera. No, respondió con una calma que sorprendió hasta a ella. Solo descubrí la verdad. La familia se destruyó sola hace mucho. Cuando se lo llevaron, la sala quedó en silencio. Tras 13 años de mentiras, la verdad por fin había vencido. ¿Se acabó?, preguntó Laura con lágrimas. Se acabó la parte mala, dijo doña Lucia, abrazando a su nieta y a la joven que se había convertido en una segunda nieta. Ahora empieza la parte buena. 3 meses después del arresto de Roberto, Julia, Laura, doña Lucia y Carlos caminaban por el centro de Sao Paulo hacia la agencia del Banco Santander. La mañana estaba soleada y por primera vez en mucho tiempo, Julia se sentía genuinamente esperanzada. ¿Nerviosa?, preguntó Laura sujetándole el brazo. Un poco, no sé qué encontraremos adentro. Sea lo que sea, dijo doña Lucia ajustándose la bolsa. Tus padres querían que fuera para ti. Carlos sonrió al verlas. ¿Saben que Marta está colaborando totalmente con la investigación? Entregó documentos que ni imaginábamos. ¿Cómo está ella?, preguntó Laura con una punzada de culpa. Afectada, pero aliviada. Dijo que fueron los peores años de su vida, sabiendo la verdad, pero sin valor para hablar. ¿Y Roberto? Estará mucho tiempo preso. Homicidio culposo, fraude millonario, intento de homicidio. Su abogado ya avisó que no tiene defensa. En el banco las recibió el gerente, señor Joaquín Silva, un hombre elegante de 50 años que conoció en persona a Miguel y Carmen. Señorita Julia, es un honor conocerla al fin. Sus padres hablaban tanto de usted cuando venían. ¿Venían seguido? Cada mes, religiosamente. Su mamá siempre decía, Joaquín, un día mi hija va a necesitar esto. Cuando pase, cuídela bien. A Julia se le llenaron los ojos de lágrimas. Sabían que algo podía pasar. Lo sabían y se prepararon para protegerla. La caja estaba en el sótano, en una sala blindada y refrigerada. La llave que dejó Carmen encajó perfecto. ¿Quieren privacidad?, preguntó el gerente.
Por favor, respondió Carlos. Cuando quedaron solos, Julia respiró hondo y abrió. Adentro había varias carpetas ordenadas, algunas joyas de familia y un sobre grande con su nombre. «Hay mucho aquí», observó Laura impresionada. Julia tomó primero el sobre. Dentro había otra carta de sus padres y varias fotos de cuando era bebé, jugando con ellos y con doña Lucia. «Hija querida, si estás leyendo esto, significa que lograste descubrir la verdad sobre nuestra muerte y tu herencia. Sabemos que fue difícil, pero siempre supimos que eras lo bastante fuerte para cualquier reto. En la caja encontrarás no solo documentos sobre tus derechos, sino también una sorpresa que preparamos desde que naciste. Hay una segunda llave en este sobre. Abre una cuenta de ahorros que abrimos el día de tu nacimiento. Cada mes depositamos pensando en tu futuro, tus estudios, tu independencia, tus sueños. Además de los 2 millones de la herencia principal, esta cuenta tiene aproximadamente 800.000 reales, dinero que Roberto nunca supo que existía. Pero lo más importante no es el dinero, hija, es lo que harás con él. Tienes un corazón generoso como tu madre y la determinación de tu padre. Usa esas cualidades para hacer la diferencia en el mundo. Tu abuela Lucia es un tesoro. Cuídala como ella te cuidaría. Y recuerda, nunca fuiste huérfana. Siempre tuviste una familia que te ama, aunque no lo supieras. Con amor eterno, papá y mamá». Julia guardó la carta con cuidado. 800.000 más, murmuró Carlos. Tus padres pensaron en todo. No se trata del dinero, dijo Julia. Se trata de que nunca dejaron de cuidarme. Laura examinaba una carpeta. Mira esto, son contratos de una fundación que planeaban crear. Fundación Santos Restrepo para asistencia a huérfanos, leyó. Ya tenían todo planeado. Querían ayudar a niños que pasaran por lo que tú pasaste. Carmen siempre hablaba de eso, dijo doña Lucia. Decía que habían sido bendecidos y querían retribuir. Entonces eso haré, dijo Julia con una determinación nueva. Voy a crear la fundación que soñaron. Julia, dijo Carlos con suavidad, tienes 23, toda una vida por delante. No tienes que cargar el peso de los sueños de tus papás. No es peso, Carlos, es propósito. Miró alrededor de la caja, a las pruebas del amor de sus padres. ¿Cuántos chicos hoy viven lo que yo viví? Engañados, manipulados, con sus herencias robadas. Muchos, asintió Laura. Y ahora tenemos recursos para ayudarlos. ¿Tenemos? ¿Creíste que te ibas a librar de mí? Somos primas, socias en esta cruzada, sonrió. Además, tengo que redimirme por los años que viví con dinero que no era nuestro. No tienes culpa, tengo responsabilidad y quiero ayudar. Doña Lucia las abrazó. Sus madres estarían orgullosas. 6 meses después, la Fundación Santos Restrepo funcionaba en una casa amplia del barrio Liberdade. Julia la compró y remodeló como sede. 3 casos más esta semana, anunció Laura entrando al despacho. Una niña de 15 en Campinas descubrió que su padrastro desviaba la pensión del papá. Un joven de 18 en el interior supo que sus tíos vendieron la casa que era suya. Y una familia entera engañada por un abogado corrupto. ¿Conseguimos abogados para todos? Carlos coordina una red de voluntarios. Ya son 40 profesionales dispuestos a ayudar gratis. Julia sonrió mirando por la ventana el jardín donde algunos niños jugaban con doña Lucia, que se mudó cerca de la fundación. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Julia. ¿Qué? Pasé 13 años sintiéndome fuera de lugar en el mundo, como si fuera un peso. Y ahora te das cuenta de que siempre tuviste un lugar. Solo había que encontrarlo y crear otros lugares para quien también se siente perdido. Sonó el teléfono. Era Carlos. Julia, tengo noticias del juicio.
Roberto fue condenado a 25 años, Sebastián a 15 y Claudio por homicidio culposo, 20. ¿Y Marta? Por colaborar en la investigación y denunciar al marido, tendrá solo 5 años en régimen semiabierto. Puede cumplir con servicio comunitario. ¿Qué tipo de servicio? De hecho, rió Carlos. Preguntó si puede trabajar de voluntaria en su fundación. Julia y Laura se miraron sorprendidas. ¿Qué opinas?, preguntó Julia. Creo que todos merecen una segunda oportunidad, especialmente si hay arrepentimiento genuino. Entonces dile a Carlos que es bienvenida. Esa noche, Julia estaba sola en la oficina, acomodando papeles, cuando apareció doña Lucia con 2 tazas de té. ¿Aún trabajando, hija? Solo termino unas cosas. Mañana vienen los niños de Ribeirão Preto. Julia, ¿puedo preguntarte algo? Claro, abuela. ¿Eres feliz? Julia se detuvo a pensarlo. Un año atrás, era una joven perdida, sin familia, sin propósito, sin saber quién era. ¿Sabes, abuela? Por años creí que la felicidad era ser aceptada, ser querida por personas que en el fondo nunca me quisieron. Hoy sé que la felicidad es poder ayudar a otros a encontrar su propia verdad. ¿Y tú? ¿Encontraste la tuya? Julia miró las paredes con fotos de familias ayudadas, niños que recuperaron sus derechos, jóvenes que rescataron sus herencias. Sí, mi verdad es que nunca fui huérfana. Siempre tuve padres que me amaron lo suficiente para protegerme incluso después de muertos. Siempre tuve una abuela que nunca dejó de buscarme, aunque no supiera dónde estaba. Y ahora tengo una prima que se volvió hermana y una familia elegida de personas que quieren hacer el mundo un poco más justo. Doña Lucia sonrió con los ojos húmedos. ¿Y tienes un propósito? Lo tengo. Y lo más bonito es que ese propósito nació del dolor, pero se transformó en esperanza. Tus padres estarían muy orgullosos. Lo sé. Y lo mejor es que ahora yo también estoy orgullosa de mí. Afuera, São Paulo seguía con su ritmo frenético. Millones de personas corriendo tras sus sueños, enfrentando sus miedos, descubriendo sus verdades. Y en una casa del barrio Liberdade, una joven que fue expulsada sin motivo descubrió que, a veces, los finales más felices nacen de los comienzos más dolorosos. La verdad, por más dura que sea, siempre libera. Y Julia Santos Restrepo era, por fin, una mujer libre. La Fundación Santos Restrepo se había convertido en referencia nacional en protección de derechos sucesorios de menores. Laura terminó arquitectura y diseñaba espacios para niños víctimas de fraude familiar. Marta cumplía su pena prestando servicios en la fundación, donde encontró redención ayudando a otras familias. Doña Lucia, a sus 70, dirigía la casa de acogida temporal, siendo abuelucia para decenas de jóvenes. Carlos Méndez era consultor jurídico permanente, coordinando una red nacional de abogados voluntarios. ¿Y Julia? Julia descubrió que su verdadera herencia no eran los millones de sus padres, sino la capacidad de transformar dolor en propósito, injusticia en lucha y soledad en familia elegida. Con cada niño ayudado, cada derecho recuperado y cada familia reunida, entendía más profundamente las últimas palabras de la carta de sus padres. Nunca fuiste huérfana. Siempre tuviste una familia que te ama, y esa familia creció para incluir a cientos de personas que encontraron en Julia no solo justicia, sino la esperanza de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre vale la pena ser descubierta.